En este video te voy a enseñar a calcular paneles, baterías, inversor, controlador, todo en una tabla dinámica de Excel. Y si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Hola Lisa, hola Super Nintendo Charmers. Estoy aprendiendo. Así se hace, Ral. Píllelo pues, vea. ¡Ay, qué belleza! Resumen de equipos generales. Los paneles que vas a necesitar, la cantidad, la potencia, el voltaje, el controlador que vas a necesitar, el inversor que vas a necesitar, las baterías que vas a necesitar y toda la tabla de Excel donde están todas las ecuaciones de cálculo. Esto es una belleza. Esto es una belleza y te voy a enseñar cómo trabajarla a continuación. Bueno, lo primero que tenemos en esta poderosísima tabla de Excel es el análisis de consumo o de cargas instaladas. ¡Qué belleza! Ve, aquí tenemos un televisor de 50 pulgadas. No, ¿cómo así que uno? Si en mi casa tenemos un poco de televisores porque son muy económicos. Tenemos 4 y cada uno consume 140 vatios. No, profe, eso es mentira, profe. Consumen 160. Bueno, usted lo actualiza y mejor dicho, vea, todo se le actualiza de forma muy dinámica. Vea cómo se actualiza esto de chévere, de bacano. En el caso del análisis de consumo de electrodomésticos, pues si usted es viejo aquí en el canal, bueno, usted es muy joven de corazón, ¿no? Pero viejo es antiguo, antiguo aquí en el canal porque yo sé que ya está suscrito. Y si no te has suscrito, pues ¿qué carajos estás esperando para suscribirte aquí al mejor canal de YouTube de energía solar? Mire, por aquí usted tiene la tabla, ¿no? La tabla de consumos. Ah, que tenemos un modem Wi-Fi de 15 vatios, lo utilizamos 24 horas al día. Ve aquí. Aquí llega y le actualiza el dato. No, profe, mentira. Nosotros lo utilizamos 18 horas al día porque lo apagamos un rato. Ah, bueno, le consume menos. ¿Sí es como le actualiza todo? Qué bonito, qué bello. Tenemos 2 neveras, 2 aires acondicionados y lo demás. Toda esta tabla dinámica le hizo usted la sumatoria del consumo diario. Vea, usted consume 18.660. Está consumiendo más que los muchachos del parque. Uf, yo le recomendaría a usted inicialmente que salga más a pasear que estar en la casa consumiendo tanta energía. Pero bueno, el consumo de energía nunca lo tenemos en cuenta. El consumo solamente lo aumentamos un 25%. Entonces, si lo aumentamos un 25%, ya tendríamos un nuevo consumo relacionado con 23.325 vatios. Sobre ese consumo es que podemos calcular nuestra cantidad de paneles, cantidad de baterías y ya después analizar qué controlador me serviría para manejar esos paneles, para cargar esas baterías y qué inversor nos podrían recomendar. Ahora, en el caso del análisis del inversor, que es con esta tablita de acá, y para resumirte un poco, con esta tabla que te acabé de analizar, te acabé de señalar, es con la que vas a calcular el inversor. Y con esta columnita que está aquí es para calcular la cantidad de paneles, cantidad de baterías y qué controlador te recomendaría yo para utilizarlo. Entonces, a ver, el análisis de picos no son los picos que vos tiras por la noche con tu pareja, no. El análisis de picos es analizar cuál es el consumo de los electrodomésticos. Por ejemplo, en el caso de un televisor, pues si tenemos 4 televisores de 140, el consumo de esos televisores o la potencia de esos televisores es de 560 vatios, o sea que vas a necesitar un inversor mucho más grande de esos 560 si quieres mover esos 4 televisores. Pero en esta tabla, en esta columna que tenemos acá, es la sumatoria de los consumos de todos. Profe, ¿qué es eso que está por 4?
Bueno, en el caso de las neveras, licuadoras, lavadoras, ventiladores, se multiplica por 4 la potencia nominal y por la cantidad de esa referencia. Por lo menos si tenemos dos neveras y cada nevera más o menos tiene una potencia nominal de 150 en su compresor, multiplicamos eso por 4 porque es que esas neveras tienen algo que se llama pico de arranque. Entonces, por eso he señalado ahí los picos. La sumatoria de las potencias son 7255. Entonces, yo por aquí te coloqué, vea, se recomienda manejar la tranquilidad tranquilamente en el inversor, aumentándolo siquiera un 50-40% de la sumatoria de potencias. Básicamente, el inversor debería de tener la capacidad de manejar todos los electrodomésticos conectados al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Entonces, si todos los electrodomésticos conectados al mismo tiempo, con picos y demás, dan 7000 y pico, entonces yo te recomendaría un inversor por ahí de 10.800, aunque también un inversor de 10.000 te podría servir. ¿Por qué? Porque vea, si usted modifica aquí en la tabla y lo eleva, por ejemplo, un 35%, que sería lo mínimo, o sea, estar por encima un 35% la capacidad total en el inversor, pues vea que un inversor de 10.000 le sirve. Dejémoslo aquí en punto 5. Bueno, por acá en color azul te he señalado los datos que tenés que meter. Y de color amarillo son los resultados. Entonces, la hora solar pico es dependiendo del lugar del mundo donde estés. Si estás en algún lugar del mundo cercano al Ecuador, puedes llegar a tener una hora solar pico de 4 o mayor a 4. Pero si estás más lejos del Ecuador, la hora solar pico pues puede ser un poco menor. Entonces, si no sabes sacar la hora solar pico, en la descripción del video por acá arriba te voy a dejar un enlace para que lo puedas lograr. Pero, pues, tenés que calcular la hora solar pico de tu país. Dependiendo de la hora solar pico, asimismo, te va a dar la cantidad de paneles. Entonces, en este ejemplo, pues colocamos 4. Pero si yo colocara, por ejemplo, 5, pues miren lo que va a pasar. Vamos a necesitar 10 paneles. Pero si le colocamos 4, vea lo que va a pasar. Vamos a necesitar 12. Entonces, entre menor sea la hora solar pico, más paneles vas a necesitar. Si ves esta tabla tan bacana, está muy bacana, ¿no? Yo creo que esta tabla se merece un super sticker o una donación en PayPal, que en la descripción del video te digo cómo. Bueno, entonces aquí colocamos la hora solar pico del país, colocamos los datos del panel que se consiga. Dependiendo del lugar del mundo donde estés, si estás en Colombia, le compra los paneles al profe Cris. Claro que sí. Pero si estás en otro país, pues tenés que buscar un proveedor o mirar la posibilidad de comprar en los productos recomendados de Amazon y de AliExpress del profe Cris. Por lo general, en esas páginas solamente se consiguen controladores e inversores híbridos. Los paneles sí tenés que conseguirlos más fácil en el país donde estés. Entonces, como esta tabla es dinámica y una elegancia de tabla, pues aquí toma esta tablita de acá, el consumo diario lo divide entre el HSP y me da la potencia instalada recomendada. Después la cantidad de paneles, pues han cogido la potencia instalada y la divide entre la potencia del panel. Vea, todo esto es de forma automática. Entonces ahí nos dijo que necesitamos 12 paneles, porque lo redondea, ¿no? No puedes comprar 10 paneles y un pedazo de panel, ¿no? Entonces te lo redondea a par. ¿Qué significa a par? Porque por lo general las conexiones de los paneles es mejor hacerla por pares. Entonces aquí te dice la nueva potencia instalada, pues es la potencia de un panel por los 12. Salió. Ahora, el controlador de carga, hay dos formas de seleccionarlo. La primera es tomando la potencia que tenés en paneles y dividiéndola entre el estándar de tensión, que es 48 voltios. Profe, ¿de dónde sacaste ese estándar de tensión? Pues acá arribita te estoy diciendo que si tu consumo diario supera los 4.000 vatios día, pues te recomendamos trabajar
en un estándar de tensión de 48 voltios. ¿Y eso qué significa? Pues que tu grupo de baterías sea 48 voltios. Esa es la primera recomendación. Entonces, aquí automáticamente con ecuaciones y todo eso, te calculó que más o menos necesitas un controlador de 140. Pero ahora hay otra regla, que es que el controlador de carga no se recomienda dar más de un 30% de la capacidad total del banco de baterías. Entonces, calculemos las baterías de una vez. Vea, el estándar de tensión de las baterías es 48 voltios porque el sistema es a 48 voltios. El consumo diario agrandado es de 23.325. Entonces, la capacidad de las baterías va a ser el consumo día dividido entre el estándar de tensión. Después hay que relacionar la profundidad de descarga de las baterías, que es el 80% en el caso de litio. Hacemos la ecuación y nos da un nuevo banco de 607 amperios. Las baterías son de 100 amperios. Serían 6.1 baterías. Pero pues como no puedes comprar 6 baterías y un pedazo de batería, entonces serían 7 baterías. Entonces miren, tan fácil que ya hemos calculado 12 paneles y 7 baterías. Ahora, el controlador de carga, ¿qué me dice? El controlador de carga me dice, vea, coja la capacidad que tienen baterías, que en este caso son 700, y multipliquémosla por 0.3. Entonces, nos recomiendan un controlador de 182 amperios. Controlador de carga MPPT, 48 voltios de 182 amperios. No existe. Existe como de 200 amperios. Entonces ya sabemos que necesitamos más o menos uno de 200. Pero para resumirte esta película, por acá abajo te estoy diciendo, vea, paneles. Usted necesita un panel de 555, que es el que consigue. Tiene este voltaje en VOC, este voltaje en ISC. Son datos que conseguís en la ficha técnica que te pasa el proveedor que te vende el panel. ¿Cuántos paneles de esos necesitas? 12. ¿Cuánto es la potencia instalada que tenés en esos paneles? 6.660. ¿Qué controlador de carga necesitas? MPPT. ¿Con qué voltaje? 48 voltios. ¿Qué capacidad? 183 amperios como mínimo. Ojalá uno de 200 y lo programas a 180 sería lo recomendable. Lo programas a 180. Recuerda eso. Recuerda eso. Ahora, la capacidad que tiene que tener ese controlador en panel tiene que ser igual o superior, bueno, muy superior a 6.660 para que trabaje tranquilo. ¿Y estos datos dónde los corroboras? En la ficha técnica del controlador. Ahora, el inversor es un inversor de onda pura, claro que sí, con un estándar de tensión en DC de 48 voltios y 110 o 220. Bueno, eso depende de si tus electrodomésticos, unos son de 110 y otros de 220. Entonces te recomendaría un controlador que tenga un inversor que tenga las dos tensiones. Si solamente tus electrodomésticos son a 110, entonces el inversor solamente tiene que ser a 110, que tiene que tener una potencia similar o superior a 10.880. En este caso podría ser un inversor de 10.000. Batería de litio, pues vea, de 48 voltios, de 100 amperios, 7 unidades. Ahora bien, si vamos a elegir un inversor híbrido, pues que en la ficha técnica del controlador que tiene interno, pues que tenga más o menos estas características, y en la ficha técnica del inversor, que tenga más o menos estas características. Qué interesante esto, ¿no? Recuerda que esta tabla te la voy a regalar aquí en la descripción del video. Si estás más perdido que embolatado, yo te recomiendo participar de nuestro próximo curso de energía solar. 4 clases en vivo, más plataforma de estudios. Quédate a continuación para las sorpresas que te voy a dar, porque pues te mereces una sorpresota por estar aquí y estar hasta esta parte de este video, porque es que este video tenía mucho conocimiento y los perezosos se fueron hace rato, entonces te voy a dar tu sorpresa, ¿listo? Y también te recomiendo comprar los mejores productos de energía solar en las tiendas de recomendados del Profe Cris, que a continuación en las sorpresas te voy a contar cómo es. Muchas gracias por haber estado aquí y te espero en un próximo video. No olvides suscribirte, pues.
Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.